Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Haré una presentación corta y breve sobre la clasificación y tipos de dificultades del aprendizaje. Mi nombre es Gabriela Lía Tito Chura y estoy muy contenta de poder realizar este pequeño aporte. Como fuente bibliográfica tenemos a Luis Bravo Valdivieso, quien en su libro Psicología de las dificultades en el aprendizaje realiza una tipificación y divide los distintos problemas y dificultades en el aprendizaje en dos: los problemas generales de aprendizaje y los trastornos específicos de aprendizaje TEA. Para este segundo grupo tome en cuenta el DSM-5, bueno, el DSM-4 en aquel entonces. Vamos a hablar brevemente sobre los problemas generales de aprendizaje. En primer lugar, tenemos que percatarnos de que estos problemas suelen ser o suelen afectar el rendimiento global del niño, suelen ser problemas que se manifiestan de diversas maneras, como por ejemplo la lentitud, el desinterés, la poca atención, es decir, la poca motivación en aula, y puede afectar varias áreas del desempeño escolar. Los orígenes o las fuentes de estos problemas generales suelen ser dos: el niño mismo. Esto puede deberse a insuficiencia intelectual, inmadurez o retraso sociocultural, etcétera. O por otra parte, de la enseñanza. Por ello tenemos que analizar si los recursos son limitados en el aula, si los programas son rígidos o la metodología inadecuada. Respecto a los trastornos específicos de aprendizaje o TEA, según Bravo Valdivieso, o según otros autores como DEA, las dificultades específicas del aprendizaje. En este caso tenemos que referirnos a aquellas dificultades que afectan uno o más procesos psicológicos básicos en la comprensión o uso del lenguaje hablado o escrito. Además, debemos señalar que se manifiesta de manera precisa en habilidades imperfectas para escuchar, hablar, leer, escribir, calcular o deletrear. Incluye condiciones como hándicaps perceptivos, lesiones cerebrales, disfunciones cerebrales mínimas, dislexia y afasia, que enseguida vamos a explicar con mayor detalle. No incluye condiciones resultado de déficit auditivo, visual, motor, un retraso mental, alteraciones emocionales ni desventajas socioculturales. Su origen es interno y está relacionado con alteraciones neurológicas. Ahora deseo detenerme en un par de dificultades específicas del aprendizaje o trastornos específicos del aprendizaje más frecuentes. Por un lado, la discalculia y la acalculia, que se refieren a dificultades con los números. Vamos a especificar. Por un lado, la discalculia es un retraso que implica dificultades aplicadas a los números. Aparentemente su origen es genético, aunque no hay un estudio lo suficientemente serio al respecto. Y la acalculia es una pérdida o alteración en la capacidad para realizar tareas de cálculo como resultado de un daño cerebral. Es frecuente ver en nuestras aulas o en nuestros gabinetes personas con discalculia o acalculia. Por otro lado, la dislexia y la alexia son otros trastornos específicos del aprendizaje bastante frecuentes. Estos se refieren, por un lado, a la alexia como la incapacidad de leer o comprender un texto después de un daño cerebral. Cuando el daño cerebral afecta el lóbulo occipital y o el temporal inferior hasta el cuerpo calloso y daña los centros de memoria visual e incluso el procesamiento visual, en ese caso hablamos de una alexia pura. En cambio, cuando el daño se sitúa en el giro angular, afecta a los centros de memoria visual y produce un impedimento verbal, entonces hablamos de una alexia con grafía. Por otra parte, la dislexia, que es un término que solemos escuchar con bastante frecuencia, fue definida por Thompson en 1990 como una dificultad grave con la forma escrita del lenguaje, cuyas causas no son intelectuales, culturales o emocionales. Es un problema cognitivo que afecta las habilidades lingüísticas asociadas con la escritura, sobre todo el paso de la codificación visual a la verbal, memoria a corto plazo, percepción de orden y secuenciación.
Ahora bien, Muy bien, hasta acá hemos hecho una revisión general de las dificultades en el aprendizaje. Espero que esta información sea útil, pero no debemos perder de vista que el objetivo principal de los maestros es lograr identificar las cualidades, habilidades y puntos fuertes de nuestros estudiantes. Es también muy importante estimular otras áreas, no solo académicas. Recordemos además que todo este proceso educativo tiene el fin de hacer humanos felices, humanos completos y humanos seguros. Pueden seguir otros videos en la misma página de YouTube y en las páginas de Facebook Minca Virtual y Minca Educación para el Mundo, donde continuamente estamos compartiendo los productos de este centro cultural y educativo tan interesante. Gracias.